Bienvenidos a Neuroneo Podcast. Recuerda que esto no sustituye una consulta profesional. Que disfruten. Hola, otro episodio más. Aquí estamos, Sí, cumpliendo con la misión. cumpliendo y continuando con un episodio que fue el que hablamos de Los trastornos de aprendizaje. Ay, Dios mío, es que son tantos. También nos entretenemos aquí, by the Sí. way. No es que estamos aquí por el compromiso y sacrificadas, nosotros la pasamos de lo más bien Porque nos aquí gusta con ustedes hablar, también. Nos gusta hablar y a ustedes les ha Claro. gustado esto, así que Y nos saca de la rutina, todas esas cosas. Así que aquí estamos para pasarla bien. así mismo. Bueno, pues vamos entonces a continuar y vamos a hablarles, porque sé que es un tema que ustedes estaban esperando, y son Eso las correcto. evaluaciones psicológicas. Psicológicas, que eso es como una sombrilla bien Como una grande y de ahí sombrilla. debajo entran muchas otras. Y vamos otros tipos de entonces evaluación. a hablarles en arroz y habichuela, como siempre decimos, para qué es cada pruebita y Ujú. cuándo es que se utiliza. Exacto. Así que, ¿con cuál empezamos? Bueno, yo creo que es importante hablarles en general de Ujú. lo que son las evaluaciones psicológicas, Vamos a ¿verdad? hablar por Porque ahí. mucha gente, o sea, una evaluación psicológica es sentarme ahí y hablar con la persona y ya, que me escuchen y ya, y me den un consejo según lo que yo les dije, ¿verdad? Que esa es una de las No. de los misconceptions o de aquellas creencias erróneas que tenemos de lo que son los servicios de psicología. Y pues tú te sientas a hablar ahí, tú le dices tus cosas y la persona deduce. Exacto. No. Ella me dijo que yo tenía esto por escucharme ahí. Una evaluación así. Eso no es una evaluación. No. ¿Ok? Ciertamente la entrevista clínica es parte de todas estas evaluaciones que vamos a hablar porque es el momento en que nosotros podemos explorar una información, Claro. explorar cuáles son las dificultades que están trayendo esta persona aquí y poder hacer hipótesis. Fíjate, con lo que esta persona me está diciendo, esto me suena a esto, pero también pudiera ser esto o esto. Entonces, esas hipótesis son las que nosotros vamos a tratar de confirmar o eliminar con la evaluación, Con la evaluación. que es un proceso que va mucho más allá. O sea, es un proceso estandarizado, a todo el mundo se le tiene que dar la evaluación de la misma manera, porque nosotros vamos a comparar esas puntuaciones con las de un grupo de personas bien grande, que los creadores de esa prueba cogen mucha gente que tiene diferentes edades, que están saludables, que no tienen ninguna condición, le administran esas pruebas y de ahí se saca un promedio. Claro. Eso es como cuando vamos al laboratorio, que nos Sí. hacen el CBC y tú miras al lado el rango de puntuaciones. Pues yo estoy en el medio, estoy bien. Está alto. Pues algo similar hacemos con la evaluación. Esa prueba se creó y se pasó por un proceso de estandarización, que son todos esos numeritos, para entonces llegar a lo que posiblemente tú puedas estar. Correcto, con porque esos números. partimos de la premisa de que los seres humanos nos comportamos de X manera según nuestra etapa de desarrollo o la edad. Tenemos unas emociones X, ¿verdad? Dentro de este rango que son dentro de lo esperado, o tenemos un funcionamiento, una solución de problemas, unos procesos cognitivos dentro de lo esperado para esta edad. Así que lo que hacemos es, vamos a ver si esta persona, su conducta, sus procesos cognitivos, su habilidad para resolver problemas, sus habilidades académicas, ¿verdad? Ujú. O sus emociones están dentro de lo que esperamos o no. ¿O no? Para entonces poder llegar a conclusiones diagnósticas o a lo que sea que nos esté preguntando la evaluación, porque no siempre es para dar un diagnóstico. Ujú, así mismo. O sea que hablamos de lo que son las evaluaciones psicológicas, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿qué podemos, por cuál podemos guiarnos un poquito más? Bueno, yo creo que olvidé especificarles que cuando hablamos de que son procesos estandarizados, se le da igual a todo el mundo, creo que lo mencioné por encimita, para poder comparar. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no siguen los procesos estandarizados y eso es un problema grave de validez. Por ejemplo, yo tuve pacientes que me decían, pues a la nena le hicieron una evaluación psicométrica, habían 5 más al lado de ella y todos le estaban haciendo la prueba a la misma vez. Esa prueba está invalidada. ¿Por qué? Porque hay unos procesos estandarizados que cada prueba te dice específicamente lo que vas a hacer
y te da opciones para manejar X o Y situaciones con unos pasos bien específicos. Si no seguimos eso, entonces estamos comparando puntuaciones que no es justo porque a una persona le dimos una condición de evaluación y a otras otro. Entonces, no es comparable, ¿verdad? Y esa parte es bien importante para ustedes, para que si ustedes Bien identifican importante. algo de eso, ustedes digan, espérate, porque en el neuroneo a mí me dijeron. Exacto. ¿Qué? Esas psicólogas dijeron, Yami y Francesca dijeron. Y ahí nos pueden citar. No me Exacto. molesta porque eso es algo que lo observamos, lo vemos y es antiético, es antiprofesional. Y quien se afecta es usted o su hijo porque las conclusiones de esa evaluación no son necesariamente válidas. Ah, no, Yami, pero es que la razón del referido decía lo mismo, es que los nenes no sabían leer o tenían dificultad, pues por eso los evaluaron a la misma vez. Pues no. No, no, aunque sea la misma razón del referido. No. No, es no. No. Tienen que seguirse unos procesos estandarizados, además de que vamos a ver que muchas veces más nos dice de la evaluación el proceso por el cual la persona llegó a esta puntuación que la puntuación per se. Así mismo. Así que diferentes tipos, las psicológicas, que muchas veces esas son donde evaluamos más bien cuando hay casitos que son personas que tienen unas patologías un poquito más complejas. Más personalidad se le podría decir. De más personalidad emocional. nos llega mucho, ¿verdad? Hay unos trastornos que se llaman trastornos de personalidad, que son unos Más emocional. patrones de conducta con unos problemas crónicos a través de toda la vida, y entonces a veces eso no es tan fácil diagnosticarlo como por ejemplo una depresión mayor, una ansiedad, que quizás con unas medidas un poquito más leves y una buena entrevista uno puede llegar a la conclusión diagnóstica con mucha más certeza, pero hay condiciones que requieren un poco más allá, así que ahí entramos en lo que son cuestionarios, muchos cuestionarios de síntomas que tienen sus procesos estandarizados, que tienen ya una información de cómo esperamos que las personas de esta edad funcionen en ese cuestionario, y nos pueden dar como unos perfiles, ¿verdad? Bueno, esto parece tal diagnóstico o esto puede ser X diagnóstico. También tenemos las que son proyectivas, que entonces se le presenta un estímulo como ambiguo a la persona o abstracto y la persona te hace una interpretación, y eso busca ya identificar como unos patrones inconscientes, de patologías inconscientes que la misma persona no sabe qué es lo que está ocasionando su patología, sus síntomas, su sufrimiento. Y eso también se le administra a niños. También se le administra a niños, particularmente cuando tenemos estos niños que no responden al tratamiento, que buscamos por todas partes y algo se nos queda, pues también entra, ¿verdad?, alguna de estas evaluaciones psicológicas para niños también. Bueno. Y eso nos ayudan también a evaluar el progreso del tratamiento. Si Claro. ya yo estoy tratando a esta persona, voy a hacer una evaluación para ver cómo van sus síntomas, si están mejorando, si están iguales, si están empeorando, por qué, y cómo entonces vamos a manipular ese plan de tratamiento para ayudar a la persona. Muy bien. Escucharon eso, ¿verdad? Evaluaciones psicológicas, sí, a niños y adultos, y usualmente es cuando vemos cuando el tratamiento no va respondiendo y queremos buscar más allá. Resumen, ¿verdad? Correcto. Ahora, cuando llegan estos chicos que no están en la norma de lo esperado en su grado o en su salón, o ciertas habilidades van un poquitito más retrasadas que otros de su mismo grupo, ¿verdad? Ujú. Y vámonos más ya para la escuela. El ámbito escolar. ¿Qué evaluación es la idónea en este caso? ¿Cuál? Evaluación psicométrica, ¿verdad? Nosotros, los psicólogos escolares, usualmente recomendamos esta evaluación cuando vemos que estos niños están, como dije ahorita, más atrasaditos, ¿verdad? O más, con más rezagos que los niños de su edad. Estamos en un segundo grado, tercer grado, tenemos una dificultad en lectura, pues podemos recomendar esta evaluación psicométrica para saber cuál es la dificultad y si el niño en efecto está en la norma, o sea que está con todas sus habilidades y su etapa de desarrollo está óptimo para aprender las destrezas de ese grado, o si hay un cierto rezago.
Y entonces eso es lo que mide, bien importante, el coeficiente intelectual, que es el IQ. El famoso IQ. El famoso IQ. Que siendo psicóloga tengo mi... sí, porque una prueba, pues, esos números y hay muchas cosas por las que el ser humano puede tener un IQ bien No, y elevado. esto es otro tema definitivamente, porque Ese es otro sabemos que tema. hay inteligencias múltiples, ¿verdad? Exactamente. Entonces, con la psicométrica, pues esto es más número, nos dice por esto que hablamos al principio, de cómo se creó esta prueba, qué está haciendo el nene para... Este nene está igual que la mayoría de sus nenes de la misma edad y del mismo grado, mayormente de su misma edad. Este nene está por encima de los nenes de su misma edad, o este niño está por debajo de los niños de su misma edad, y cuán por debajo está, y qué eso me puede decir, o qué implicaciones eso puede tener en cuanto a su preparación para aprender, porque este es un preámbulo de otras evaluaciones que entonces serían más especializadas. Y dijiste algo ahí que debemos enfatizar. Les hablé de que sí se recomienda cuando el nene está un poquito más demostrando debilidades, pero también es cuando el nene está avanzado, que tú dices, pero es que él termina las cosas bien rápido. Se aburre, empieza detesta estar ahí en el salón, la maestra lo tiene que poner a hacer 20 mandados, porque si no, olvídate, vuelve loco a los demás y no deja a los demás terminar. Pues hay que ver si ese niño, ese potencial intelectual o ese IQ está muy por encima de los niños de su misma edad, y entonces hay que hacer acomodos de ver si ese niño entonces se beneficiaría de un grado más alto, tomando en consideración muchas otras variables como el aspecto emocional, que es algo que a veces se les olvida a las personas, y es inteligente, vamos a enviarlo para tal grado, pero emocionalmente no está lo suficiente maduro. Entonces eso hay que evaluarlo también, particularmente cuando ese es el cuestionamiento. ¿Lo vamos a dejar en su grado o lo vamos a subir de grado? Sí. Otro ejemplo, le hicimos la prueba psicométrica, nos dice que está en la norma, pero entonces sigue fallando en matemática. No, pero es que se le está haciendo bien difícil la lectura. Pues ahí es que pasamos a recomendar una evaluación psicoeducativa. La psicoeducativa usualmente nos va a dar esa información más con esto español, de letreo ahí, dictado, lectura, matemática. Vemos si entonces hay algún problema más enfocado en español, matemática. En esas destrezas académicas per se. Exacto. Y en los pasos que ya se sabe que son necesarios, en las funciones que se sabe que son necesarias para adquirir esas destrezas o ser bueno en esas destrezas. O sea, que no solo es decir, pues mira, tiene un problema de aprendizaje, tiene un trastorno de aprendizaje en matemática. Ajá. Pero en cuáles procesos de las matemáticas es que el niño entonces está patinando, está teniendo dificultad que no le está permitiendo llegar a donde tiene que llegar en términos académicos como tal. Sí. Luego de que entonces, que esto es bien importante, cuando decimos que el chico tiene un diagnóstico de un problema específico de aprendizaje, que es lo que nos dice esta evaluación psicoeducativa. Es lo que se busca contestar, correcto. Es cuando el chico está en la norma. Si un chico está bajo la norma, en términos de coeficiente intelectual, así mismo, lo que busca la psicométrica dentro de una psicoeducativa, porque cuando se hace una psicoeducativa muchas veces se incluye la psicométrica también si ya el niño no la tiene de antemano. Se busca entonces determinar si esas dificultades académicas que le está presentando están asociadas a que tiene discapacidad intelectual, a que entonces su potencial intelectual y su IQ está por debajo de los niños de su misma edad, y es eso lo que hace que no puede aprender bien. Ya cuando ese niño sabe que ese potencial intelectual o ese IQ está dentro de lo esperado para su edad y como quiera, está teniendo esos déficit en lo académico y salen estas pruebas, pues entonces con mucha más certeza podemos decir, tiene un problema específico de aprendizaje. Y eso es bien importante que los papás, cuidadores, encargados, lo tengan bien presente. Correcto. Porque como dijo Yami, si está por debajo de lo esperado, ya sabemos que por default, ¿verdad? Va a tener un problema y una deficiencia, ¿verdad?
Ahora bien, no porque tenga un problema de discapacidad intelectual, no se le puede diagnosticar un trastorno de aprendizaje, porque hay niños que tienen discapacidad intelectual leve. Y los déficits que tienen de académicos o de aprendizaje se van más allá de lo que yo espero para su nivel de discapacidad intelectual. Pues en ese caso entonces tenemos un niño con discapacidad intelectual leve y con un trastorno específico de aprendizaje en X o Y área. Información jugosa, de verdad. Y para terminar con el tema de evaluaciones, también están las evaluaciones neuropsicológicas. Así que, ¿qué son las evaluaciones neuropsicológicas? ¿Qué es lo que haces todo el tiempo? Ese es el arroz y habichuela de aquí. Ajá. Pues, y son complejas, así que explícamelo que ellos lo entiendan. La neuroneo está ahí, vamos. Tú sabes que hay que hacerlo así. Bueno, las evaluaciones neuropsicológicas, entonces lo que buscamos es, ya a través de la neurociencia tenemos mucha información de cómo funciona nuestro cerebro, cómo llegamos a solucionar problemas, cómo llegamos a memorizar información, cómo aprendemos, etcétera. O sea que establece unas relaciones cerebro-conducta. Lo que yo estoy haciendo aquí, mientras yo le estoy hablando a usted, mi cerebro está buscando en la memoria información, buscando por otra parte la palabra específica que quiero decir. A nivel motor, mi cerebro está coordinando los movimientos de mi boca para yo poder expresar lo que estoy expresando. Así que cuando hacemos evaluaciones neuropsicológicas, buscamos entonces determinar más allá esos procesos cognitivos, cómo están, si están dentro de lo esperado, si están sobre lo esperado, si están por debajo de lo esperado. Evaluamos potencial intelectual también, pero no es el enfoque de nuestra evaluación, ¿verdad? Sí, el potencial intelectual es importante porque si esta persona está dentro de lo esperado o sobre lo esperado, cuando yo veo déficit en otras áreas, yo puedo decir, caramba, para este potencial intelectual que tiene esta persona, que me haga esta prueba de aprendizaje simple tan bajita es significativo. Aun cuando a veces, si lo comparamos con la norma, puede que esté dentro de lo esperado. Pero compararlo con el mismo es bien importante porque no es lo mismo un déficit en una persona que quizás pues no pudo estudiar o llegó hasta 4º grado y nunca trabajó fuera de la casa, que un déficit de, supongamos, un juez del Tribunal Supremo. ¿Verdad? Esas cosas uno las tiene que tomar en consideración porque estamos evaluando a un individuo y cada individuo es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Así que nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Porque muchos pacientes me dicen, pero tú me vas a poner una máquina, tú me vas a meter en una máquina, ¿qué es lo que tú me vas a hacer? Porque dicen neuro, tú me vas a poner en chupones, ¿qué es lo que me vas a hacer? ¿Verdad? Así que nosotros los neuropsicólogos trabajamos con pruebas que son de ejecución. Le damos tareas a la persona que sabemos que esa tarea se correlaciona con un proceso cerebral. Supongamos que quiero evaluar atención sostenida, pues yo le doy una tarea donde el paciente, que es aburrida, y el paciente tiene que mantenerse atendiendo y haciendo una tarea particular. Ahí yo estoy evaluando atención. Entonces son tareas de ejecución que vamos retando esos cerebros. Vamos de lo simple a lo complejo y vemos entonces qué parte del proceso es el que está afectado. Okay. Más allá también de ver la puntuación final, que es importante, porque la vamos a utilizar como comparación, el proceso por el cual la persona llega a esos resultados es aún más importante. O sea, la persona me dice, tengo un problema de memoria. Pues yo tengo que evaluar, oye, ¿será que la persona no está atendiendo bien? Y por eso la información se le va porque no la atendió bien. O mira, me atiende bien en pedacitos cortos, pero a la vez que me tiene que atender por mucho tiempo, lo perdí, por lo tanto, perdió parte de la información y luego no la recuerda. O me atendió muy bien y a la hora entonces de memorizar, ahí es que está el problema. Entonces vamos buscando, ¿verdad?, dónde en el proceso es que se interrumpe la función, tanto para identificar cuál puede ser el diagnóstico como para poder realizar tratamientos, ¿verdad? Poder hacer recomendaciones de tratamiento que sea específico para el déficit que tiene esa persona. Okay. Supongamos, esa persona me salió bien mal en todo lo que es visual. O sea, que ya sabemos que el problema de su cerebro empieza o tiene que ver con procesamiento de información visual. Y a la persona le hacen un tratamiento y todas las estrategias son visuales.
pues entonces ya sabemos que ese paciente no se va a poder beneficiar porque estamos solamente con el déficit y no estamos utilizando sus fortalezas para que el paciente pueda compensar por esos déficits. Así que hacemos ese perfil para poder informar el tratamiento. A veces nos los envían los neurólogos porque hay que operarlos. Dicen, mira, evalúamelo ahora y evalúamelo después de la cirugía para ver cómo, ¿verdad? Cómo fue esa cirugía, cuán exitosa, si ahora tiene más déficit, si tiene menos. Algunos neurocirujanos también los envían porque dicen, yo me quiero asegurar que este paciente ya no tenga una demencia, porque si este paciente tiene una demencia y yo lo opero, le voy a hacer más mal que bien, ¿verdad? Y a veces esa es la balanza de la medicina, donde no tenemos la opción idónea, sino que tenemos que escoger la que menos afecta o impacte la calidad de vida del paciente. Qué interesante. ¿Y se recomienda una evaluación neuropsicológica primero que una psicométrica o no? Pues por lo regular. Ya siento a los papás, porque con esa información usted no, pero entonces yo quiero ¿cuál saber, es la que debo? Sí, yo quiero la memoria de mi nene. ya las escucho. Así, por eso es que hay preguntas de referido y por eso nosotros siempre le preguntamos, ¿quién te envió? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Por qué te envió? Porque no necesariamente de entrada. Bueno, si a mí me dejan, ¿verdad? Yo evalúo la población completa y todo el mundo tiene una evaluación neuropsicológica que ya es una base y me pasa cualquier cosa en el futuro. Yo sé cómo yo funcionaba a tal edad, en tal momento de mi vida, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Pero en la vida real, las evaluaciones neuropsicológicas son costosas porque toman mucho tiempo, toman medidas que cuestan, ¿verdad? Y pues requiere de una especialización. Así que no todo el mundo se va a beneficiar de una evaluación neuropsicológica de entrada. Okay. Y entonces, escucharon. Si entonces la preocupación es cuán listo está para aprender, ese terreno está fértil para aprender, pues mira, quizás una psicométrica. Mira, salió todo bien, le está yendo bien en la escuela, that's it. Yeah. That's all I need to know. Eso es todo lo que yo necesito saber. Okay. Ahora, no hay manera, esa matemática no entra, pues entonces psicoeducativa. A veces la psicoeducativa te dice específicamente lo que está pasando y con el niño ser intervenido vamos a ver una mejoría. Uh-huh. En ocasiones, luego de la psicoeducativa, identifique este problema de aprendizaje, pero yo siento que todavía hay algo que el nene no puede engranar. Pues quizás ese entonces es momento de hacer una neuropsicológica para ver si hay un problema más allá de atención, de velocidad de procesamiento y poder entonces hacer estos planes de intervención un poquito más específicos a los problemas que esté presentando. Gracias por eso, porque sé que ellos tenían esa duda, lo sé. Bueno, y para eso nosotras estamos aquí, Sí. ¿verdad? Para aclararles cualquier duda que pueda surgir. Nosotras hablamos rápido, así que si usted Sí, después lo se quedó, pues sabemos. que no entiendo, yo no sé, ya ella habló por ahí. Pueden hablar un poquito más lento en el próximo episodio, ustedes tienen que escribirlo. Claro, ustedes nos dejan saber, e igual, mira, quisiera que hablaras un poquito más de X o Y, siempre se lo decimos, ¿verdad? Porque de verdad que tenemos la disposición de hacerlo. Claro. Y en los ámbitos forenses se puede utilizar cualquiera de estas evaluaciones para contestar preguntas del tribunal. Esta persona tiene la capacidad para stand trial, para pasar por el proceso de juicio. Esta persona, después que recibió ese golpe en la cabeza, tiene secuelas, tiene síntomas significativos, porque ahora la compañía en donde se cayó le tiene que pagar, ¿verdad? Eso es una evaluación forense. Estos son entonces cómo estas evaluaciones y estas diferentes evaluaciones en ocasiones se utilizan para contestar problemas judiciales de Sí. los tribunales como tal. Bueno, pues esto fue un breve resumen de lo que son las evaluaciones. Siguen siendo temas bien extensos. Ustedes nos preguntan, nos escriben si se quedó una información o quieren que le hablemos más profundo de una más que de otra. Exactamente. Y estamos aquí para ustedes. Les agradecemos otra vez por siempre acompañarnos y escucharnos. Gracias por su apoyo, por su sintonía y seguiremos viéndonos aquí en nuestro Neuroneo. Así mismo. Chao.